Hebreos 4, 11 al 16. Y dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, Padre, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos, te suplico que me ayudes, me socorres en este momento, que esta palabra que voy a dar en esta tarde seas tú hablando, Señor, a los corazones de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra y a concentrarnos en los que tú nos quieres hablar en esta tarde. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, en este pasaje y en esta noche, hermanos, que vamos a compartir con el título Perfeccionando a los Santos, descubrimos 5 ministerios en el versículo 11. 5 ministerios que son muy diferentes a los dones espirituales. Una cosa son dones espirituales de los cuales todos los cristianos somos partícipes. Y otra cosa son estos 5 ministerios u oficios que son muy especiales y a quienes Dios les dio para que pudieran estas personas, hombres y mujeres, perfeccionar o llevar a la iglesia, a los santos, a una estatura o a un nivel de madurez espiritual. Por causa de que si tú eres cristiano y no maduras, no creces y no te adoctrinas, no te disipulas, vas a ser arrastrado por doctrinas, por vientos, por filosofías y por sistemas de pensamientos, por ideas que pululan alrededor de nuestro mundo y alrededor de nuestras casas, de la televisión, de las revistas y de los maestros, que la escuela de tus hijos, y serás arrastrado por hombres que están llenos en este mundo, que usan con astucia, hombres que engañan, hombres que arrastran, que son enviados especialmente a la iglesia para sacar a los discípulos. Y para que crezcas que tú madures y que entiendas que hay una grande responsabilidad. Hay una gran responsabilidad enfrente de ti, y si no estás preparado, mi hermano, para ese tiempo en el que Dios te ha llamado, y todos los seres humanos, todos los que venían a las iglesias y que fueron apáticos, flojos, fríos y que nunca se consagraron, nunca buscaron a Dios, nunca entendieron los caminos de Dios, nunca trataron bien a sus esposas, pero venían y asistían a la iglesia y van a ser arrastrados. Todo este tipo de gente van a ser arrastrados, van a ser llevados por la corriente, por los pensamientos y por las filosofías, y te vas a encontrar de repente en que formas parte de la mayoría de la gente a la que Jesucristo se refirió diciendo: ancha es la puerta que conduce a la perdición y la mayoría van por ella. Cuando te das cuenta, por no ir en contra de la mayoría, porque como dice la Biblia, que muchos fariseos creyeron en Cristo, pero no le confesaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria que proviene de Dios. Entonces estamos llegando a un punto donde tenemos que tener, y es lo que quiero hablar esta noche, tenemos que tener convicciones. Si tú eres una persona que crees en el Evangelio, pero no tienes convicciones,
lo que tú crees no te sirve de nada. ¿Qué son las convicciones, mis hermanos? Las convicciones son yo creo que esto y lo hago. Pero si tú crees algo y no lo haces, no tienes convicciones. Simplemente lo crees intelectualmente. Pero no es hasta que llevamos la creencia a la acción que se convierte en una convicción. Mientras tú no tengas convicciones, o sea, mientras tú en tu vida diaria no estés practicando lo que tú dices que crees, es una mentira. Tu filosofía cristiana. Vamos a ver en primer lugar estos 5 ministerios y estas 5 personas especiales quienes Dios llamó para poder nosotros crecer, madurar y aprender. Si gustas anotarlo, si gustas anotar lo que vamos a ver en este momento. En primer lugar, dice el versículo 11 de Efesios 4 que él mismo constituyó a unos apóstoles. Notemos en primer lugar que el llamamiento para servir a Dios pertenece a la soberanía de Dios. Él mismo no dice que salieron de un seminario, no dice que el pueblo los escogió democráticamente, porque la iglesia no se gobierna democráticamente. Imagínense ustedes que la gente dijera, pues yo voto para que Juan Camaney sea el pastor, pues voto para que esta persona sea la persona que no nos lleva a dirigir. Hay muchas iglesias que así funcionan de una forma equivocada, pero no es la forma bíblica, porque de acuerdo a la Biblia, el gobierno de la iglesia no es democrático, es teocrático. O sea, el que gobierna es Dios a través de sus líderes. Entonces Dios constituye a unos apóstoles. La palabra apóstol, si quieres anotarlo, la palabra apóstol es de la palabra griega apóstolos y significa una persona enviada, pero en fin, a una comisión especial. Enviados a una comisión especial, Jesús tuvo muchos discípulos y muchos seguidores, pero solamente a 12 los escogió de una forma privada, particular y soberana para que formaran parte de lo que la Biblia llama apóstoles. Los nombres de los apóstoles, de los 12 apóstoles, vean ustedes el cambio. Primero eran discípulos, que significan en el griego matutetes o matetos. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es el que sigue a otro. Para poder aprender algo, entonces una vez que estos hombres se convirtieron en discípulos, Cristo los transformó, los convirtió en apóstoles. Y dice el versículo 2, primero Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también lo entregó. Entonces vemos nosotros que Cristo escoge a 12 hombres especiales para que desayunen con Él, coman con Él, cenen con Él, viajen con Él y abandonen absolutamente todo lo que ellos tenían. Ellos eran pescadores, el 90% de los apóstoles, y dejaron sus redes, dejaron su trabajo en el mar, dejaron el mercado y el comercio y comenzaron a seguir a Jesucristo. Ahora sí que totalmente las 24 horas del día. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 1, nos damos cuenta de que había una condición para ser apóstoles. ¿Cuál era esta condición para ser apóstoles y por qué? Cuando Judas entregó a Cristo, quedaron 11 y vemos nosotros que el Espíritu Santo enfatiza el número de los apóstoles. Tenían que ser 12, porque no se pudieron haber quedado con los 11, ¿verdad? Judas traiciona a Cristo y quedan 11. Sin embargo,
vamos a leer que los apóstoles, cuando ya Judas se ahorcó y se suicidó, tuvieron ellos que escoger a otro para que ocupara el lugar de Judas, que vamos a ver que fue Matías. Pero había una condición para que la persona que ocupara el lugar de Judas pudiera ser contado entre los apóstoles. Dice en Hechos 1, versículo 15 al 22, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. O sea, que cuando Judas se ahorcó, no solamente quedó colgado, sino que se rompió el mecate y cayó sobre unas piedras, y además todas las tripas se le salieron. Dice el versículo 19, fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propio nombre lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos que sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario, pues, en el versículo 21, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo y nosotros de su resurrección. Entonces, la persona que iba a ocupar la posición de Judas necesitaba dos condiciones. Una, que desde que Juan el Bautista bautizó a Jesús, debió haber estado entre esas personas. En segundo lugar, que también debió haber sido un testigo que Jesús había resucitado. Entonces, para ser apóstol, se necesitaba haber estado con Jesús desde el tiempo de Juan el Bautista, o sea, desde el inicio de su ministerio hasta el fin de su ministerio. Esta era la condición para que la persona que sustituyera a Judas fuera contado entre los apóstoles. Ahora en Efesios 2, versículo 20, dice la Biblia que en estos hombres llamados apóstoles son el fundamento de la iglesia. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es un fundamento? Bueno, al construir una casa, sabemos que necesita una plancha, la casa abajo, necesita un cimiento. La palabra fundamento es también sinónima de cimiento, para que la casa no se construya sobre las tierras, porque se puede comenzar a hundir la casa. La iglesia a la cual tú perteneces, a la cual yo pertenezco, que no es el edificio que somos nosotros, tiene un fundamento, y el fundamento son los apóstoles que comenzaron a seguir a Jesús, a Jesucristo. Y estos 12 apóstoles los volvemos a encontrar en Apocalipsis 21 en la Nueva Jerusalén. Y ahí vemos que los apóstoles están con los 12 tribus de Israel. Entonces, la Nueva Jerusalén tiene los nombres de las 12 tribus que son el fundamento de la nación de Israel y los 12 apóstoles que son el fundamento de la nueva iglesia. Ahora, cuando una persona era llamada o era considerada apóstol, veamos nosotros en 2 de Corintios 12 que había señales que ellos de forma milagrosa evidenciaban que eran los apóstoles de Jesucristo. Dice 2 de Corintios 12, versículo 12, con todo escribe Pablo a las señales del apóstol, señales, o sea, a los apóstoles les fue infundido un poder especial. ¿Para qué cosa? Dice las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en todas paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, los apóstoles que siguieron a Jesús, recordamos que Dios les dio una autoridad especial
y fueron ellos ungidos con un poder especial para hacer milagros, para hacer señales y para hacer prodigios ante toda la gente, para autenticar el poder del Evangelio de Jesucristo. Veamos esta verdad una vez más en el libro de los Hechos y Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4, si gusta anotarlo. En segundo lugar, en Efesios 4:11 tenemos a los profetas. Esta palabra en el griego es profetes. Escuchen con atención. Un profeta no es el que anuncia el futuro. Esto es muy importante. Pongan atención. Un profeta en el Nuevo Testamento no es una persona que anuncia el futuro, sino la persona que declara la palabra de Dios. En el momento en el que tú dices, Dios dice, y lees un versículo de la Biblia, estás profetizando. Profetizar significa ponerme de acuerdo con lo que Dios dice. Por ejemplo, Dios dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Qué necesito yo en este momento para que mis circunstancias cambien? Necesito profetizar. Bien, pero la palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo repito lo que Dios dijo, nada me faltará, estoy profetizando, estoy declarando, poniéndome de acuerdo en una verdad escrita en la Biblia. Cuando yo me pongo de acuerdo con lo que Dios ha dicho, sucede. Cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo con lo que Dios ha dicho, comenzamos a ver algo equivocado. Entonces, la palabra profeta comúnmente asocia a una persona que hace predicciones o eventos futuros, pero esto no es, insisto, su función primaria en la Biblia. Un profeta es una persona que proclama, que declara los oráculos de Dios o la palabra de Dios. Ahora, los creyentes en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Pablo y los apóstoles, no tenían Biblias, porque el Nuevo Testamento no había sido terminado. No tenían Romanos, no tenían la carta de Timoteo, no tenían Hebreos, no tenían el Apocalipsis. Entonces, ¿cómo podían las iglesias del primer siglo conocer la voluntad de Dios? Nosotros ahora tenemos toda la Biblia completa y no hay nada que se le pueda agregar y no hay nada que se le pueda quitar ya. Toda la voluntad de Dios está escrita en la Sagrada Escritura. Pero ellos, ¿cómo podían conocer la voluntad de Dios si no estaba acabada la Biblia? El Espíritu Santo les revela la verdad a través de los que tenían el llamado de ser profetas. Veamos esta verdad en el libro de los Hechos, capítulo 11. Los profetas eran usados por Dios para anunciar su voluntad a su pueblo. Bien, aquí en Hechos 11, versículo 27, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, los profetas anunciaban también en aquel tiempo catástrofes, anunciaban sucesos que podían amenazar al pueblo de Dios y el pueblo que se preparaba. Pero una vez que el Nuevo Testamento estuvo completo, vean ustedes el fenómeno que sucedió en 1 Corintios 14. Como el apóstol Pablo ahora interpreta la profecía y ocurren los dones espirituales. Pero sobre todo, ¿qué cosa? Profetizar, ¿verdad? O sea, todos los cristianos, sin ninguna excepción, somos profetas, somos sacerdotes, somos reyes. Estos tres oficios, reyes, profetas y sacerdotes, en el Antiguo Testamento nadie los tuvo los tres al mismo tiempo. Más que un solo hombre en el Antiguo Testamento llamado el rey David fungió como rey, fungió como profeta, fungió como sacerdote. Dios le dijo a Moisés, mira, instituye el sacerdocio de la tribu de Leví y de la casa de Aarón, y que nadie se atreva a ser sacerdote si no pertenece a la tribu de Leví y a la orden y a la casa de Aarón.
Los reyes los ponía Dios, los profetas eran la conciencia del rey. Por ejemplo, el rey Saúl gobernaba, venía Samuel profeta y le decía algo, y los sacerdotes ejercieron el tabernáculo, pero nadie tenía, repito, los tres oficios. En el Nuevo Testamento, todos los cristianos somos profetas. ¿Por qué? Porque todos los cristianos debemos hablar la palabra de Dios. Sobre todo que profeticéis, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando nosotros profetizamos, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora que la Biblia está completa? Estamos edificando, estamos exhortando al pueblo de Dios y estamos consolando al pueblo de Dios. Cuídate cuando alguien llegue ahora y te diga, es que el Señor me dijo que va a temblar el miércoles de la semana que entra y que se va a caer la torre latinoamericana y que no te subas a ese avión porque se va a caer y no te debes casar con esa persona. Un ángel me dijo anoche, ¿verdad? Haber sido Juan Diego, no fue el ángel. ¿Por qué? Porque ahora, amados santos, ahora Dios nos guía por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo usa la Biblia completa. Entonces, si alguien llega y me dice, el Señor me dijo que yo debo saber en mi corazón que lo que me están diciendo es algo que yo tenía en mi corazón y que esa persona me lo está confirmando. Pero si alguna persona quiere dirigir mi vida a través de supuestas profecías, debo tener cuidado. Debo de tener cuidado porque no viene de Dios. Entonces hay muchos profetas falsos. Estamos llenos de falsas profecías, de personas, de mujeres, de hombres que hablan, que dicen que se va a cumplir y no se cumple. Y cuando no se cumplía en el Antiguo Testamento, era evidencia de que eran falsos profetas. Ahora, en tercer lugar, dice la Biblia en Efesios 4:11 que hay evangelistas. Y la palabra evangelista, un título que los evangelistas nos dan equivocadamente. Nos dicen siempre, pero a ustedes son cristianos evangelistas. No, evangélicos. Una cosa es evangélico y otra cosa evangelista. Cuando decimos que somos cristianos evangélicos, lo que estamos tratando de decir es que no somos católicos romanos a través del Vaticano. Una persona que predica el evangelio, ese es un evangelista. Ahora, aunque todos nosotros debemos hacer el trabajo de evangelista, como lo dice Pablo en Timoteo, haz obra de evangelista, no todos fuimos llamados a vivir predicando de tiempo completo en el evangelio. En cuarto lugar, dice la Biblia que también Dios puso a pastores y a maestros. Jesús es el príncipe de los pastores, pero hay pastores que tú necesitas para que ellos puedan guiarte y enseñarte la palabra, darle curso a tu vida y poder ser ejemplo de tu propia vida cristiana. La palabra pastor es la palabra griega poimen, con P de papá, poimen, y significa una persona que dirige, alimenta, cuida, protege un rebaño. También dice Efesios 4:11 que Dios puso maestros. Noten ustedes en Efesios 4:11, en nuestro pasaje, que pastores y maestros es lo mismo. ¿Ya lo vieron? Pastores y maestros. Esta palabra es didascalos, con dedo de Daniel, didascalos. Maestro en el griego es didascalos. Es una persona que tiene la facultad de enseñar, comunicar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Hay personas que nosotros pasamos aquí al frente y que dan la cena del Señor y que dan gracias a los pastores. Estamos viendo a la persona que pasa aquí al frente. Si tienen esa facultad dada por el Espíritu Santo de cuando abra la Biblia,
comunicar la verdad. Enseñar la verdad, abrir la verdad, transmitir la verdad. Esa persona es un maestro. Ahora no todos son maestros. Dios nos ha llamado a todos, a personas que pasan aquí y se traban. Hay personas que por más que les haga si lo vayan al seminario, no van a poder enseñar la palabra porque no tienen ese llamado de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Pero las personas que tienen el llamado de Dios inmediatamente se distinguen porque comunican y transmiten. A la gente se siente alimentada. La gente dice, entendí lo que me estaba explicando. Ese es un maestro. Ahora, es importante esto. Todos los pastores deben ser maestros. Es imposible que un pastor no sea maestro. Sin embargo, no todos los maestros son pastores. ¿Está claro eso? Todos los pastores forzosamente, si tú no tienes el don de enseñanza, no puedes ser pastor. Pero sin embargo, hay muchos maestros de la palabra de Dios que no necesariamente son pastores. Al usarse la palabra pastor para el que dirige, nos habla de la iglesia es un rebaño. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo, miren la palabra que usa cuando se despide la iglesia de Éfeso. Hechos 20, versículo 28, por tanto mirad por vosotros, por todo el rebaño. Pablo se refiere a la iglesia como un rebaño. Esta persona bueno, si tú vas al campo y encuentras por allá una oveja que no esté en el rebaño, está perdida, porque para que pueda la oveja ser alimentada, crecer, ser cuidada y ser dirigida forzosamente, y no los puso Dios en la naturaleza de las ovejas, necesitan estar integradas bajo un pastor. Tú nunca verás ninguna parte del mundo, ningún grupo de ovejas, ninguna manda de ovejas sin un pastor. Puedes ver caballos sin pastor, chivos sin pastor, burros sin pastor y cualquier animal sin pastor, pero jamás un rebaño de ovejas podrás ver sin un pastor. Y cuando no te encuentres a una oveja que no esté en un grupo de 10 o 15, está perdida. Bien. Se ve que inmediatamente tal vez tuviste una experiencia y te sobreveniste. Siempre la soberbia es la causa de la cual nos alejamos de Dios. Por eso dicen ahora que tú no necesitas ninguna iglesia, que Cristo es tu pastor. Hay muchas personas que no necesitan de una iglesia o de un pastor, pero vean la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que Dios diseñó a la iglesia como un rebaño y que la iglesia es un rebaño. Y si tú no te integras a un rebaño, el que sea, pero si tú no te integras, no vas a crecer. Porque el diseño y la voluntad de Dios soberano para que podamos entender qué es la iglesia. Dice Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces tenemos que entender que Dios pone las reglas y Él pone las formas en las que nosotros debemos someternos. Cualquier persona que dice, no es que yo necesito una iglesia, esa persona ya está haciendo su propia Biblia, ya está estableciendo sus propias leyes, va a acabar haciéndose sus 10 mandamientos. También ahora regresamos a Efesios y dice la Biblia que todo este propósito de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tiene un objetivo: perfeccionarlos. La palabra perfeccionar es en la palabra griega catartismos, con K, catartismos. ¿Saben qué significa? La palabra perfeccionar significa preparar o equipar. Dios al venir a cada domingo a la iglesia, ¿qué está haciendo contigo? Te está preparando para hoy en la tarde, tal vez. Te está preparando para la bronca que tienes mañana o en la mañana. O te está preparando para tu matrimonio dentro de 3 meses. Pero tú no puedes enfrentarle a la vida sin antes estar preparado, equipado. Tú no puedes ir a la guerra sin antes haber tomado un curso
cómo disparar un fusil o cómo ponerte el casco. Nadie puede enfrentar la vida sin estar equipado. ¿Qué está haciendo Dios aquí en los domingos cuando vienes el jueves? ¿Cuándo vas al estudio? Te está equipando, te está preparando porque se vienen duros los catorrazos. Entonces dice Dios que quiere prepararnos para la obra del ministerio. Todos tenemos un ministerio, una forma de servir y edificar el cuerpo de Cristo. En el versículo 13 dice el apóstol que debemos todos llegar algún día a una unidad de la fe. Esto significa que todos podemos estar unidos en las doctrinas esenciales del cristianismo. Yo no puedo encontrarme a un cristiano en Canadá, en Estados Unidos o en Argentina que me diga, yo soy cristiano, pero con solamente creo en los evangelios, no creo en Génesis ni el Apocalipsis. Esto no es posible. Si tú no sigues preparando y tomando en serio la Biblia y el estudio de la Biblia, vas a acabar con los realianos, vas a acabar queriendo a los platillos voladores, vas a acabar queriendo y te vas a ir con los mormones. Bien, en la Biblia hay 3 palabras para conocimiento. Una es gnosis, la otra es epignosis y la otra es quignosis. Aquí se usa la palabra epignosis, que este es el conocimiento profundo, el que solo los maduros pueden tener. Hermanos, pues vamos a terminar hasta aquí y ya en la próxima seguimos con el estudio. Amén. Bendiciones. Amén. Gracias, Israel. Amén. Iniciamos las oraciones.